siendo hechos pedazos. Las fortalezas de la muerte, la autoridad y el gobierno de la muerte está cayendo por tierra. El espíritu de resurrección, el cual va a resucitar a gente que está muerta en delitos y en pecado. La gracia, el favor, la resurrección del Cristo de la gloria los resucita para que anden en novedad de vida nueva. Dale ese aplauso a este Dios de gloria para andar en novedad de vida nueva. Diga, es un gusto saludarle en este día nuevamente, esperando ser de grandes bendiciones para su vida, para su corazón, para su hogar, para su familia. Quiero antes que nada, quiero pedir disculpas por el pastor Henao, el apóstol Hugo Henao. Tuve algunos inconvenientes personales y no pudo conectarse. Hemos estado hablando con él hoy, así que enseguida ya vamos a tener la conexión con el apóstol, con el pastor Richard Murillo desde PC, Panamá. Así que, amados, estamos ahí de bendecido al mismo tiempo decirle a los hermanos que quieran compartir con nosotros el día 1 de junio vamos a estar teniendo una reunión por una plataforma privada y usted nos puede dejar su sí quiero al mensajer mío o al de la pastora Jessica. Así que estamos invitando a algunos hermanos para que se vayan conectando. Dios le bendiga a Sara Herrera. Dios bendiga a Cecilia Chávez. Bendecimos el nombre del Señor. Dios le bendiga. Buenas tardes a cada uno de los hermanos que ya están conectándose. Pastor Carlos Martínez, Dios le bendiga en esta tarde. Bendecimos el nombre del Señor. Le mandamos saludos, comenzando ya nuestro tiempo de exaltación en el nombre del Señor. Dios esté bendiciendo. Apóstol Sojo dice Dios bendiga, le mandamos saludos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. La gracia de Dios esté obrando, operando en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Así que una bendición poder estar conectados en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios esté bendiciendo. Gracias por su saludo, Apóstol Sojo, una bendición. De verdad que sus mensajes nos bendicen. Saludamos al apóstol Hugo Henao, también que nos está saludando. Pastor Richard, buenas tardes, bendiciones. Dios mucho le bendiga en este día. Es un privilegio poder saludarle y compartir con usted este tiempo de bendición, este tiempo a donde seguramente Dios estará obrando, operando en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret.
Así que muchas gracias por estar, por compartir. Así que estamos en este tiempo compartiendo esta plataforma llamada Conexión. Y qué bueno es estar en conexión, estar unidos, como dice la palabra del Señor. Así que Dios mucho le bendiga a los hermanos, siervos del Señor, que están conectándose y otros que se seguirán conectando. Así que, amado, Dios le bendiga. Buenas tardes. Amén, apóstol Juan Carlos. Es un placer para mí estar aquí con usted en esta noche o en esta tarde, ¿verdad? Teniendo un tiempo muy especial hablando sobre las conexiones. Usted dijo algo muy especial o muy certero de que usted le ha dado ese nombre, conexiones. Es muy bueno, lo felicito. Y podemos decir que entre nosotros la amistad que empezó fue a través de una conexión que nos permitió el Señor a través del apóstol Chayán hace, ¿qué? 2 años atrás. 2 años, algo así. 2 años atrás, sí. 2 años Sí, atrás. sí, exactamente. Y damos gracias a Dios que esa amistad, ¿verdad?, se ha ido manteniendo durante el tiempo. Porque en realidad esto es lo que es una conexión, ¿verdad? Así mismo es. Y Dios es sabio. Y yo creo que en ese contexto quiero tocar o hablar en esta noche y que compartamos, ¿verdad? Interactuemos sobre lo que es precisamente lo que es una conexión. Y me parece que es muy importante que nuestros amigos que se conectan, ministros, hermanos, etcétera, hijos de casa, que veamos todo lo que es en realidad la necesidad de una conexión. Y para eso voy a tocar unos versículos que es una parte del Eclesiastés capítulo 4, versículo 9. Amén. Eclesiastés 4, verso 9, que dice, mejores son 2 que 1. Voy a tomar la parte esa de este versículo. Mejores son 2 que 1. Y también tocar este punto del Salmo 133, Salmo 133, el versículo 1, donde dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, o podríamos decirlo de esta manera, los hermanos conectados en armonía, ¿verdad? Amén. Entonces, en esta área, queríamos, apóstol Juan Carlos, estar hablando sobre la importancia de lo que son las conexiones. Porque existen conexiones normales de trabajo, existen conexiones profesionales, existen conexiones educativas, existen conexiones ministeriales, pero dentro de las conexiones podríamos llamar que existen las conexiones de oro. Esas son otro tipo de conexiones que Dios permite. Basándonos en lo que dice la palabra conexión, me puse, apóstol, a investigar un poquito en el diccionario sobre lo que es la palabra conexión. Y mire lo que descubrí. Relación, hay una serie de sinónimos: relación, enlace, unión, empalmar. Me gustó mucho este término porque es un término que se utiliza en electricidad, donde hay 2 alambres que están sueltos y se agarran y se enrollan, y eso se llama empalme o empalmar. Eso se usa. También está nexo, contacto, alianza, lazo. Amén. Amén. Me llamó mucho esto la atención, apóstol, sobre los sinónimos. Amén. Y dígame. Sí, siga. Entonces me hizo recordar todo esto
un libro que yo tengo de hace muchos años que conservo. Es un libro, no sé si usted quizás lo haya oído mencionar, que yo también lo tengo en PDF, lo conseguí que se lo puedo pasar, que se llama Círculos Concéntricos. Es interesante, el autor se llama Oscar Thompson y él habla dentro del libro, él dice que hay una palabra muy importante, existe una palabra pero muy importante. Y él habla sobre lo que es la palabra relación. La palabra relación, que es en realidad conexión dentro de lo que es los sinónimos que hemos visto. Él dice que es la palabra relación. Entonces él en el libro comienza a decir que hay personas que le han dicho, pero pastor, ¿usted cree que la palabra más importante no es amor? Le hacen esa pregunta. Y él le dice que no, que la palabra más importante es relación, porque él comenta en el libro de que la relación es como los rieles, como unos rieles donde pasa el amor. Si no hay relación, no se puede comunicar el amor. Así igualmente la amistad y todo esto. O sea, la relación, entonces podríamos decir que es el conducto que se utiliza para entonces se pueda vertir a través de esa relación muchas cosas. Se puede vertir la amistad, el compañerismo, el amor, el ADN, bueno, tantas cosas, me explico. Entonces, eso es muy importante y yo creo, apóstol, que vuelvo, lo repito, que usted le haya puesto a este tiempo que tiene de estos live como conexión. De verdad que es muy, pero muy importante. Y me llama la atención, apóstol, que me gustaría que entráramos en una interacción. Por ejemplo, tengo varios ejemplos que veo en la Biblia sobre lo que es una conexión. Lo vemos como David con Jonatán, por ejemplo. Lo vemos Elías y Eliseo. Y por qué no, como lo que hablamos el día de ayer en el live, sobre David y los que estaban en la cueva de Adulán y que luego se convirtieron en los valientes de David. Todo producto de una conexión. Amén. Así es. Tengo de todas las palabras que está compartiendo Pastor Richard, son buenas todas, pero hay una palabra importante que yo la rescato en este momento, es que el empalme de dos cables, ¿no? El empalme de dos cables o la conexión de dos cables para que pueda haber luz. O sea que a donde se rompe o a donde se corta el empalme, se corta la luz. Sí. Entonces, Jesús, cuando ora por su discípulo, él le pide al Padre, Padre, que ellos sean unos, o sea, como tú y yo somos uno. O sea, estaba diciéndole, Señor, que ellos siempre estén empalmados para que puedan ser la luz del mundo. Y creo yo que eso es lo que el Espíritu del Señor está haciendo y queriendo hacer con el pueblo del Señor. Lo está queriendo empalmar para que realmente la luz se encienda y pueda alumbrar al mundo entero. El mundo busca con desesperación respuestas y salidas, y parece ser que no encuentra ni respuesta ni salida, pero de repente también vemos que parte de la iglesia parece que quedó en oscuridad. Bueno, yo creo que lo que quedaron en oscuridad es porque no están empalmados. Entonces, al no estar empalmados, amados, ellos
se apagaron. Entonces Sí. lo que están empalmados, están encendidos y están alumbrando, como dice la palabra del Señor, vosotros sois la luz de este mundo. Entonces Así la mismo es. conexión nos lleva a empalmarnos para alumbrar. A veces yo me pregunto, ¿verdad? Cuando se habla de la palabra amigo y que nunca se manda un saludo o un ¿cómo estás? Eso es falta de estar empalmado. Entonces, Ujú. cuando no estamos empalmados, la luz de la amistad se apaga y no Claro. podemos alumbrar como amigos. Entonces, yo creo que la palabra conexión, la palabra unidad, la palabra empalme es la que Ujú. nos está direccionando a lo que Dios quiere hacer en este tiempo para la Ujú. gloria del Señor. Amén. Y ahí mismo en el libro de Eclesiastés dice, es mejor son dos que uno, y hay del solo. Entonces, por ejemplo, siguiendo la misma línea de lo que usted ha tocado sobre lo que es el empalme, y lo mencionamos de que eso se usa mucho, por lo menos acá en Panamá, en el área de la electricidad. Entonces, usted Es observa que universal. para que haya luz, tiene que haber la conducción de dos líneas Amén. para que Amén. se dé, siempre tienen que estar juntos, porque no puede estar un lado del cable eléctrico por un lado y el otro por el otro, que no van a dar luz. Eso es imposible. Eso es Así imposible. mismo. Entonces, y hay diferentes tipos de empalme. Una vez hablando con un electricista me dijo, mira, existen diferentes formas de empalmar. Hay unos mucho más eficientes que otros. Entonces yo creo que dentro de una relación de amistad, este es el tipo de empalme que Dios quiere. Los más Así es. eficientes, los mejores, lo que nos lleva a mantenernos unidos por mucho tiempo. Por ejemplo, observemos la relación de David con Jonatán, un ejemplo, ¿verdad? Que ahí habla de que hubo una conexión tan bonita entre ellos que se enlazaron, sus corazones se enlazaron. ¿Qué podemos decir, por ejemplo, de Elías con Eliseo? Así es. Que se unieron a tal punto que Dios permitió que Eliseo fuera el que estuviese después de Elías. Y también hay otra relación muy bonita acá, eh, por ejemplo, la que hubo entre Moisés y Josué, porque dice, he Exactamente. aquí, Moisés murió, tu Señor, entonces había un indicativo de que había una relación de cercanía entre Josué y también eh, Moisés. Y Amén. también lo vemos dentro de los discípulos de Jesucristo. Amén. Mucho se ha hablado, por ejemplo, o sea, Jesús tuvo 12 discípulos, los más cercanos, luego se habla del círculo de apóstoles más unido a él, pero hay alguien, apóstol, hay personas que han hablado que dentro de todos los apóstoles había uno que estaba más cerca. Algunos dicen esto, mira, apóstol, algunos lo comentan, que el más cercano era Judas. ¿Por qué razón dicen ellos que era Judas? Porque darle a Jesús la confianza de que fuera el tesorero era un Así es. indicativo de que, bueno, lo único que lastimosamente el asunto no al final no No salió bien. funcionó. Judas no Pero funcionó. por lo menos de parte de Jesús, ¿verdad? Siempre esto honró esa conexión. Sí. Entonces, yo Así. creo, apóstol, que esto que estamos haciendo precisamente en esta noche, a través de este live, es una representación también de una conexión. ¿Me explico? Así mismo es. Así es. Eh, ¿Sabe? Hace 60 días o 50 días que el mundo secular, desde las naciones poderosas, las naciones menos poderosas, están trabajando
y eso, digamos, también la Biblia lo dice, para que haya una conexión global en el mundo secular, para que haya una conexión global con una sola política, con un solo gobierno, con una sola moneda. El mundo secular hace años que viene trabajando. Si bien eso parecería ser que era tan lejano y que nunca iba a llegar, y hoy parece que a ese principio de conexiones de ellos parece que lo tenemos encima, y que la iglesia fue sacudida y está siendo sacudida por toda esta situación. Ahora, en tantos años que ellos trabajaron, parecería ser que a la iglesia le sacaron unos pasos de ventaja, le sacaron unos pasos de ventaja porque en este tiempo ellos lanzaron realmente lo que ellos estaban trabajando secretamente, cómo ellos quieren conectar al mundo, cómo quieren empalmar al mundo, y no solo quieren conectar, sino que quieren someter a la humanidad a ese sistema de conexión. Ahora, yo bendigo a los pastores, presidentes de consejos pastorales, líderes conciliares, hombres que han trabajado por año y que trabajan por año acerca de la unidad de la iglesia, acerca de la unidad pastoral, acerca de la unidad del cuerpo de Cristo, y que en este momento nosotros podamos tener conciencia y despertar una conciencia de que tenemos que romper barreras que rompen o que rompieron por años esas conexiones. Ajá. O eso que un día no, nos unió. Yo creo que este es el momento que el Espíritu de Dios está llamando a hombres de Dios sinceros, genuinos, con un espíritu transparente, a bregar por una unidad, a bregar por la conexión. Voy a emplear la palabra, por la conexión global del cuerpo de Cristo Jesús. Muy bueno. Por la unidad universal, porque la iglesia universal no es un grupo de gente. No, la iglesia universal de Cristo está en todo el mundo, y lamentablemente el cuerpo de Cristo a nivel mundial sufrió violencia, sufrió embate, sufrió golpes, y parecería ser que no nos hemos dado cuenta y no nos hemos levantado a defender, ¿verdad?, la unidad, la conexión del cuerpo de Cristo. Ojalá que estos días que el Espíritu de Dios puso en nuestros corazones de hacer esta plataforma, conexión, y que se pueda, ¿no es cierto?, nuevamente restaurar la palabra, de conectar, para que el mundo entero, la iglesia entera, en el mundo entero, comience a hablar de una unidad. O sea, en estos días lo que a mí me preocupa es la unidad de la iglesia, es la unidad del cuerpo de Cristo, que haya una conexión perfecta, que haya una conexión gloriosa, que haya una conexión, y que, como decía usted esa palabra, que todos estemos conectados, que todos estemos unidos, y que todo... ¿Me escucha? ¿Me escucha, sí? Ahora sí, apóstol, ahora sí se cortó. Dígame. Ajá. Sí, entonces yo le decía que todos podamos estar conectados, podamos estar unidos, para que... Ajá.
Sí. Espera. Esta no ya está. Sí. Agregando otra vez al pastor Richard Murillo. Hemos tenido problemas con el internet. Sí, estamos aquí, apóstol. Ahí estamos. Siga nomás. Imagínense usted, por lo menos aquí acaba de haber una ilustración de lo que es la conexión y los problemas Amén. de falta de conexión. Que se rompe. Se cortó el empalme. Exactamente. Entonces, Sí, el Señor, por eso que habla que de 3 dobleces, ¿verdad? Cordel de 3 dobleces no es fácil, se rompe. Ahí está hablando también, perdón, de un tipo de empalme, de unidad también en el pueblo del Señor, entre amigos. Entonces yo creo que, apóstol, gracias a Dios que de nuevo se restablece la conexión para continuar con el Amén. tema, ¿verdad? Que es muy, Amén. me parece que es muy bueno, y usted tocó un punto muy importante antes que se fuera la señal, y fue el punto donde usted dijo sobre la unidad de la iglesia de manera global. Si el mundo se está globalizando, se está uniendo, las compañías se están fusionando, las empresas están fortaleciéndose de diferentes maneras a través de conexiones, más utilizando lo que hoy tenemos, como por ejemplo, ¿cómo el pueblo de Dios no lo va a hacer también? ¿Cómo el pueblo de Dios no va a desarrollar amistades, no va a desarrollar conexiones, no va a desarrollar nexos o enlaces o alianzas o lazos, o como estábamos hablando de empalmes? Entonces, esa es ciencia que ha habido dentro del pueblo de Dios, que el diablo se ha aprovechado. El diablo se ha aprovechado porque la Biblia, volvemos a Eclesiastés, que dice, mejores son 2 que 1, y hay del solo. Entonces, por eso, de la importancia de mantenerse. El Padre, mire lo que, por ejemplo, Jesucristo, Padre nuestro que estás en los cielos, Él estaba mostrando, el Padre estaba de una conexión, y así sucesivamente lo observamos a través de toda la Escritura. Amén. Amén. Es tremendo. Es tremendo. Bueno, pues yo voy a hablar mientras el pastor Richard está ahí en conexión. Estamos ahí, Dios mío, con este... ¿Se da cuenta que cómo lucha el enemigo? Eso es para que ustedes entiendan de qué manera el enemigo lucha cuando Dios está bendiciendo, cuando Dios está colmando de bendiciones, cómo el adversario lucha. Así que, amados, estamos ahí con el pastor Richard tremendamente. Ahora sí, volvemos. Sí. Le decía, pastor, yo estoy, ¿verdad? Con la palabra conexión y con la otra palabra empalme. Son 2 palabras importantes que yo estoy encontrando, ¿verdad?
para una verdadera y una genuina unidad de cuerpo de Cristo. Entonces, es impresionante cómo esa palabra, yo creo que el que lo toma, el hombre, la mujer de Dios que toma esa palabra, conexión y empalme, si toman esas dos palabras y comienzan a trabajar sobre esas dos palabras, yo creo que van a sacarle mucho provecho para trabajar sobre la unidad del cuerpo de Cristo. Así es, definitivamente así es. Y yo creo que este ha sido un tiempo muy bueno, muy sustancioso en el cuerpo de Cristo para aquel que ha sabido discernir el tiempo. Entonces yo creo que el aprovechar este tiempo que estamos de cuarentena o estamos por causa de esta pandemia que hay, fortalecer lazos. El fortalecimiento de lazos Dios los ha permitido en la familia, lo ha permitido en las congregaciones, lo está permitiendo entre ministros. Entonces yo creo que todo esto es también para lo que dice la Escritura, que para los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Entonces yo creo que damos gracias a Dios que debemos salir más fortalecidos con la ayuda del Señor de esta situación, ¿verdad? Entonces, el hecho de seguirnos nosotros enlazando o seguirnos empalmando o seguir en ese asunto de lo que es la conexión, va a ayudar al cuerpo de Cristo a sanar muchas cosas, a sanar relaciones, a que hayan más acercamientos, y eso va a fortalecer, como decíamos, a la iglesia del Señor. Así mismo es. Bueno, Pablo habla algo fuerte, habla fuerte sobre la iglesia. Él decía que a la iglesia, al cuerpo lo habían mutilado, o sea que quiere decir que le habían pegado bastante fuerte, bastante duro al cuerpo, y a veces eso es lo que no se tuvo cuidado de, ¿no es cierto? No se tuvo cuidado de no pegar al cuerpo, de no dañar al cuerpo de Cristo. Y una de las cosas que nosotros vamos a tener que trabajar mucho, Jesús habla y dice, para que el mundo crea que yo los he enviado, que nosotros lo hemos enviado. O sea, hay un trabajo de restauración de fe. Y ese trabajo de restauración de fe no es el trabajo de Dios, es el trabajo de la iglesia en este tiempo. Entonces, ¿cómo la iglesia va a restaurar la fe del mundo? ¿Cómo la iglesia va a restaurar la fe del incrédulo? Justamente reflejando la conexión, reflejando el empalme, para que realmente el mundo vea, como dice Jesús, para que el mundo vea y crea que nosotros le hemos enviado. Entonces, es importante, ¿verdad? Es importante entender la unidad del cuerpo de Cristo, y el remedio más grande que la iglesia va a recibir para ser sana es el remedio de la unidad, es el remedio de la conexión, es el remedio del empalme, para que nosotros podamos reflejar la gloria de Cristo. Eso es una verdad, apóstol. Escuchándolo a ustedes me vino a la mente una frase que dice que el que encuentra un amigo encuentra un tesoro. Y esto, lastimosamente, hay personas que no valorizan lo que es la amistad, y no, en vez de venir y cultivarla, lo que hacen es que muchas veces ven sus debilidades y atacan a la persona, cuando debemos en esa unidad podernos ayudar. Como dice la Escritura, si uno cae el otro lo levanta, y si alguno tiene frío el otro lo calienta, sobre lo que es la unidad. Yo creo que si todos hiciéramos eso, o vayamos teniendo esa madurez
yo creo que muchas cosas se arreglarían. Muchas cosas, perdón, se arreglarían definitivamente. Y damos gracias a Dios, ¿verdad? Como en el caso suyo, su amistad que nos la ha brindado desde hace ya, como dijimos, un par de años atrás, y que esto, por situaciones que usted nos ha visitado, que ha estado acá con actividades dentro de nuestra iglesia, eso progresivamente se ha ido fortaleciendo. Y ha sido de bendición también a nuestro ministerio, a Fuente de Vida, acá en PC Panamá. Y eso es lo importante, para traer una Amén. bendición. Hay una conexión, como dijimos, una relación, donde entonces Dios permite que a través de esa relación o de esa conexión o de ese empalme se pueda movilizar el propósito de Dios para traer una bendición. Amén. Eso es tremendo, es poderoso, es sobrenatural. O sea, las conexiones son poderosas, son sobrenaturales. Sí. Y yo creo que uno lo que más tiene que cuidar justamente es la conexión, porque cuidando la conexión, uno cuida la sanidad del cuerpo, cuida la sanidad de la iglesia, cuida la sanidad del amigo, cuida la sanidad de aquellos que estamos en esa conexión y en ese empalme para la gloria del Señor. Es increíble a dónde nos lleva la unidad. O sea, es increíble cuán lejos nos hace llegar la unidad. Cuán lejos nos hace llegar la conexión, cuán lejos nos hace llegar, ¿verdad? El deseo de estar unido. Pero hablando, ¿no es cierto?, en ese deseo genuino, en ese deseo sincero de estar en conexión y de estar en unidad. Hay algo que en este tiempo se va a venir abajo, y yo creo que ya se vino abajo, ¿verdad? Las conexiones por interés y no la conexión corporativa como iglesia. Los empalmes por interés y las conexiones y los empalmes como iglesia para alumbrar como iglesia. Entonces, eso se está viniendo abajo, se está tirando abajo, amado, y yo creo que el empalme, la conexión que el Espíritu de Dios está restaurando en este tiempo es una restauración y es un empalme genuino. O sea, ya no va a haber una conexión, ya no va a haber un empalme por una agenda para que me abran puerta a una nación. Para que, no, la conexión global de que Dios está proponiéndole y demandándole al cuerpo de Cristo es una conexión global para el preparamiento del día que el Señor venga por su iglesia. Definitivamente usted ha dicho una gran verdad, apóstol, y es muy interesante eso, porque conexión es una relación, ¿verdad? Toda amistad se cultiva. Y usted habló un punto muy bueno sobre que cómo Dios está permitiendo que en esta época este tipo de amistad por conveniencia, si podemos decirlo así, ¿se entiende el término allá? Amén, amén. Sí, se entiende. Ajá. Entonces, se venga y Dios lo está derribando, porque mucha gente, y usted dice una gran verdad, usted ha dicho una gran verdad, porque a veces hay gente que se acerca a alguien, o no, una persona se acerca a alguien, no por la persona en sí, sino por lo que porta, o sea, por qué beneficio puede obtener. Entonces, y eso a veces se pasa erróneamente hasta con el Espíritu Santo. Hasta con el Espíritu Santo. Sí. La gente quiere agarrar al Espíritu Santo. Señor, úsame, porque va a predicar en un momento dado. Ya después que predica, da la vuelta y se olvidó del Espíritu Santo. ¿Me explico? Así. Entonces, pero la relación tiene que ser, como usted comenta, muy genuina. Y eso es bueno, porque aquí viendo en estos apuntes que tengo acá, retomo como la de David con Jonatán, a decir,
o a ponerla como un ejemplo. Un ejemplo. Entonces, yo creo, apóstol, que a través de esta plataforma que usted ha establecido, sobre los invitados que usted está teniendo, sobre este punto, sobre la conexión, va a traer mucha edificación al pueblo de Dios. Va a traer mucha revelación al pueblo de Dios. Y retomando el Salmo 133:1 dice: mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, y enfatiza en armonía. En armonía. Entonces, yo creo que es todo esto, como usted lo dijo, en eso era que Dios, o la gente va a ver a Dios en uno, porque dice que en esto sabrán que sois mis discípulos, o sabrán que están conectados a mí, en que os améis los unos a los otros. Y eso es lo que la gente va a ver. O sea, la gente no va a ver a Dios, digamos, de repente materializado en andando por las calles o así, sino que lo va a ver es entonces en el pueblo de Dios. Amén. Tremendo. La palabra armonía, ¿no? La palabra armonía, para que estén juntos y en armonía. Ajá. En otras palabras, en un solo sonido, en una sola voz. Exacto. ¿No? Y en estos años y en décadas pasadas, se oyó tantos sonidos y tantos ruidos, ¿verdad? Que a veces eran tantos ruidos y tantos sonidos que uno tenía que pararse y preguntarle a Dios cuál de los sonidos es el verdadero, cuál de los sonidos es el genuino y cuál no es el verdadero sonido. Entonces, por eso yo digo, Salmo 133 es un salmo profético que habla, yo creo que el empalme de la iglesia, la unidad de la iglesia va a poder traer un solo ruido, va a poder traer una sola melodía, y el solo ruido va a ser el nombre de Cristo, la sola melodía va a ser el mensaje de la cruz, la sola melodía va a ser el mensaje de la Sagrada Escritura. No va a haber melodía o no va a haber ruido que pueda encajar en este nuevo cántico de la iglesia que Dios está preparando en este tiempo para la iglesia universal, que va a tener un solo sonido, un solo cántico, una sola voz. Levantar en alto el nombre de Cristo, proclamar el mensaje de la cruz y establecer las escrituras como regla suprema de la fe, a donde todo el ancla, a donde todo la vida del ser humano la pueda anclar en la palabra del Señor, y que a través de esa palabra el ser humano pueda ser cultivado en todas las áreas de su vida, desde la moral hasta el último de su persona, para que realmente llegue al conocimiento de la verdad que es en Cristo Jesús, el Hijo del Dios de la gloria. Amén. Yo espero oír esta melodía en la iglesia. Amén. Y es interesante, apóstol, que usted menciona el Salmo 133, y aquí mirando y tomando en cuenta lo que está comentando, que el primer versículo de este Salmo abre es con armonía. Es interesante. Amén. Que el resto de todo lo que se refiere al Salmo está conectado al primero, al versículo porque al haber armonía, entonces es donde se observa que viene la unción, porque aquí dice, es como el buen óleo. Entonces eso es lo que Dios busca en el pueblo del Señor, esa armonía, esa conexión, para Él entonces venir y derramar, porque dice, habitan los hermanos juntos en armonía, y luego habla del buen óleo sobre la cabeza. Sobre Amén. La cabeza. Y dice, el cual desciende sobre la barba, y ahí va en un proceso, como usted dijo, hasta lo más bajo, dijo usted, hasta lo mínimo,
Entonces aquí dice hasta que llega al borde de la vestidura. Ajá. Pero inicia con la armonía, inicia con la conexión, inicia con la alianza, inicia con el contacto. Eso es lo importante, porque al haber contacto existe la armonía, como usted dice, un correcto sonido. No hay sonido incierto, como dice Primera de Corintios 13, sino un sonido claro. Y eso lo da, ¿verdad? Es esta posición que se está. Amén. Yo creo que hay tanto para hablar sobre este tema. Hay tanto para hablar sobre este tema que yo creo que vamos a seguir días, horas y meses hablando de este tema, hablando de todo esto, ¿verdad? Pero yo creo que estos temas para mí son importantes, de suma importancia para el hombre, para la mujer, que realmente quiere traer el sonido, la melodía del cielo, que yo nombré 3, que es el mensaje de la cruz, el mensaje cristocéntrico y volver, ¿no es cierto?, al mensaje escritural. Sacar ya un poco sacar un poco esa la personalidad del hombre, que yo soy fulano, que tengo esto. Eso no es realmente la melodía del Salmo 133. Entonces, yo creo que yo siempre digo, siempre hay lugar para el saber y para el aprender cuando nosotros queremos. Nosotros estamos trabajando mucho en materiales sobre la unidad de la iglesia, sobre la unidad del cuerpo de Cristo, y la verdad que eso nos apasiona a nosotros, y ver escrituralmente cómo Dios la planificó, cómo Dios la diseñó, cómo Dios la organizó de antemano para que la iglesia caminara, ¿no es cierto?, en una unidad perfecta, en una conexión perfecta, miembro por miembro, hasta llegar a la cabeza, que es Cristo, y de ahí tener la conexión con la fuente celestial, que es el Padre de toda gloria. Es algo para mí emocionante ver eso, cómo Dios hace las cosas de antemano para que nosotros en la tierra podamos gozar, disfrutar de lo que realmente Dios hace para la gloria del Señor. Amén. ¿Sabe? Cuando comenzamos a entender la unidad, cuando comenzamos a entender la unidad del cuerpo, la conexión del cuerpo, el empalme del cuerpo, miembro con miembro, una de las cosas que vamos a tirar abajo es nuestra personalidad. Cuando hablo de nuestras personalidades, hay mucha gente que en el Evangelio ellos eran las personalidades. Ellos eran las personalidades. Ya no era Cristo la persona central, ya no era ni el Espíritu Santo la persona, eran ellos la personalidad central. Entonces, por eso es que el sonido de unidad era solamente un ruido y era fuera de acorde, porque era todo centralizarse en una persona, centralizarse en un nombre, centralizarse. Y yo no digo que no hay que honrar a un hombre de Dios, pero ya cuando todo está centralizado alrededor de esa persona, entonces hemos perdido el sentido, hemos perdido la visión corporativa como iglesia. Entonces, una de las cosas que el Espíritu de Dios está haciendo es restaurando el estado corporativo de la iglesia, como dice, miembro por miembro, hombre por hombre, uniéndonos sin importar raza, color, sin importar nombre de denominaciones, nombre de instituciones, coaliciones. Acá está el cuerpo de Cristo para lograr la última gran cosecha de almas que se viene para la iglesia del Señor.
así mismo es, porque lo importante es que, como le hablábamos hace un momento, que la gente vea en uno el Señor, vean al Señor. Amén. Entonces, lo importante es eso, que de Jesús sigue siendo la cabeza de la iglesia. Él sigue siendo la cabeza, él sigue siendo el centro. Y me hace recordar una vez una pregunta que hizo Billy Graham a un amigo de él. Le dice, le dice Billy, ¿qué opinas tú de mis mensajes? Le dice, ¿qué opinas tú de mis mensajes? Le dice, ¿sabes qué veo? Que en un momento dado estás dejando de ser cristocéntrico. Le dijo así. Y eso lo corrigió. Eso fue muy bueno. Pero eso entonces también volvemos al punto de tener a alguien como amigo para ver cómo lo endereza o Lo corrige, lo cómo lo corrige. corrige, cómo lo lleva a ese nivel. Es que toda la escritura, desde el Génesis al Apocalipsis, el espíritu profético de la Biblia. Por eso el apóstol Juan le dice en el Apocalipsis que el espíritu de la profecía es el espíritu de Cristo. Ajá. No hay otro espíritu, ¿no? Y cuando Juan dice que el espíritu de la profecía es el espíritu de Cristo, lo que quiere dar a entender que el espíritu del Señor habló de Cristo desde el Génesis al Apocalipsis, ya que la escritura, tanto como Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, el mensaje siempre fue cristocéntrico. Amén, así es. Y eso es lo que la iglesia cristocéntrica es lo que va a tener que entender, que el mensaje de la iglesia es Cristo, que el mensaje de la iglesia es la cruz, que el mensaje de la iglesia es la sangre del Cordero, que el mensaje de la iglesia es la palabra, que el mensaje de la iglesia es poder. Entonces, sí, el Salmo 133, esa es la melodía y esa es la canción de la iglesia, que la iglesia va a tener que comenzar a hacer sonar en la tierra en estos últimos tiempos. Sí, porque al final dice, porque allí, o sea, ese es el lugar, porque allí envía Jehová bendición. Ese es el sitio. Y vida eterna. Amén, así es. Y vida eterna. Y como queremos bendición Amén. Y vida eterna, entonces esa es la dirección que hay que tomar. Amén. Amén. La verdad, Pastor Richard, es una bendición. El tiempo ya prácticamente se nos fue la hora. Yo creo que fue muy provechoso, muy rico este tiempo de compartir este tiempo. Si tiene algunas palabras más antes de cerrar, pues adelante. Bueno, yo creo, apóstol, que lo que tenemos que dejar ya una palabra gravitando es esto, que mantengamos esas conexiones, fortalezcamos esas conexiones, ¿verdad? Entendiendo que empalmándose en ellas vamos a traer la gloria de Dios aquí a esta tierra, y que la iglesia entienda también de la necesidad de que tenemos que estar conectados unos a los otros para que la presencia de Dios se derrame en este mundo, como usted decía hace un momento, que estamos próximos ya a una última y gran cosecha de almas para el Señor. Amén. 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 Eso es así. Dios mucho me lo bendiga, amado Pastor Richard. Amén. Dios bendiga a su amada esposa, a sus hijos, su familia preciosa que tiene allá en Panamá. También Dios le bendiga a aquel pueblo que pastorea
que por gracia y misericordia Dios se lo puso en sus manos. Dios Amén. mucho le esté bendiciendo. Gracias, También apóstol. Muy quiero amable. entregarle los saludos de mi familia y de los hermanos de aquí de Paraguay y de tanta gente que está en conexión con nosotros. Le entregamos su saludo. Antes de cerrar, puede orar usted en el nombre del Señor. Amén. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, te damos gracias, Dios, por la bendición que nos ha dado de esta conexión con el apóstol Juan Carlos Bravo, en esta amistad que tú nos has permitido, Dios mío, Señor, estar desarrollando. Padre, yo los bendigo a él, bendigo a su familia, su ministerio. Bendecimos, Dios mío, a toda la nación de Paraguay. También te damos gracias por todos y cada uno de los que se han conectado en este live en esta noche. Bajo este tema, Dios mío, Señor, de la plataforma, de lo que se refiere a las conexiones. Señor, te bendecimos y te adoramos. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que esa armonía que hay, Dios mío, Señor, o que debe haber en el cuerpo de Cristo, comience a escucharse en medio de nuestro entorno. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos a cada uno, bendigo al apóstol, gracias Dios, y que sigue bendiciéndolo y usándolo a través de todos sus invitados que va a tener próximamente con esta palabra y en estos tiempos de conexión. Amén. Amén. Pastor amado, muchas bendiciones. Será hasta pronto. Dios mucho le bendiga a cada hermano y siervos del Señor. Dios mucho le bendiga. Amén. Saludo a toda su familia, apóstol. Bendiciones. Amén, amén, amén.